Saludos, mi nombre es Roseni Quiñones y en este video les estaré explicando algunos trastornos auditivos que podrían afectar la percepción del habla. Comenzamos con la pérdida auditiva neurosensorial, que es la pérdida de la audición que ocurre cuando hay algún daño o alteración en las células ciliadas de la cóclea o en el nervio auditivo. Las causas de este trastorno pueden ser varias, como por ejemplo el envejecimiento, la exposición prolongada a ruidos fuertes, algunos tipos de enfermedades, se puede contraer por herencia y lesiones en el oído o en la cabeza. En los bebés puede desarrollarse por bajo peso al nacer o si su madre se contagió de rubeola durante su embarazo. Sus síntomas son dificultad para percibir el habla en lugares con ruido de fondo, dificultad para oír y entender la voz de las mujeres o los niños, la necesidad de subir el volumen del televisor o radio para poder entender y dificultad para percibir sonidos muy suaves o altos. Los posibles tratamientos para este trastorno son el uso de audífonos y en los casos de tipo severo o profundo se recomienda el uso de implantes cocleares. El uso de ambos dispositivos requiere un proceso de adaptación que debe ser dirigido por especialistas como lo son el audiólogo, el patólogo del habla y un médico especializado en trastornos auditivos. La enfermedad de Meniere es un trastorno caracterizado por provocar en el paciente fuertes mareos, pérdida de audición inminente y zumbidos en el oído, que también es conocido como tinnitus. Es causada por el mal drenaje de líquidos, obstrucción o una malformación en el oído. Los trastornos autoinmunitarios, infecciones virales o factores genéticos. Algunos de sus síntomas son mareos regulares, pérdida auditiva, especialmente dificultando la percepción de las frecuencias de sonidos bajos, la tinnitus y sensación de inflamación en el oído. Para tratar esta enfermedad se recomienda la limitación del consumo de sal, alcohol, cafeína y diuréticos e ingerir medicamentos como meclicina o lorazepam para los mareos. En casos severos se realizan cirugías para poder reducir la presión del flujo de los líquidos que se encuentran en el oído o extirpar estructuras del oído que provocan el vértigo o mareo. Otro trastorno auditivo que puede afectar la percepción del habla lo es la presbiacusia. Esta es una disminución auditiva que se da de manera gradual y está asociada al envejecimiento. Las causas para este trastorno lo son el envejecimiento, como ya había mencionado, la pérdida de las células ciliadas en la cóclea, factores hereditarios, la exposición prolongada a ruidos fuertes, la diabetes, enfermedades cardíacas y algunos medicamentos. Los pacientes con este trastorno presentan dificultad para percibir el habla o sonidos agudos y tinnitus. El uso de audífonos o de amplificadores de sonido pueden ayudar a los pacientes con este trastorno, al igual que practicar métodos adecuados para prevenir el exceso de cerumen en los oídos. La neuropatía auditiva es un trastorno de la audición en el que el oído interno detecta correctamente el sonido, pero tiene problemas para enviar el sonido desde el oído al cerebro. Es causada por
por daños en la célula ciliada en la cóclea, daños en el nervio auditivo y factores hereditarios. Los síntomas de este trastorno son la incapacidad para escuchar sonidos, que a su vez esto dificulta el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación, pero hay casos en los que el paciente tiene la enfermedad pero no sufre de esta pérdida auditiva en manera severa. La neuropatía auditiva se puede tratar con el uso de audífonos y amplificadores de sonido, y en caso de tipo severo, pues se recomienda el uso de implantes cocleares. Y estos dispositivos conllevan un proceso de adaptación que debe ser dirigido por un equipo de especialistas. Por último, estaremos discutiendo la meningitis, que es una enfermedad inflamatoria aguda que afecta al oído interno y las meninges, las cuales son el sistema de membranas que recubre el cerebro y la médula espinal. Es importante mencionar que la meningitis en los niños es una de las principales causas de pérdida de audición. Son las infecciones virales y bacterianas las que mayormente causan este trastorno, pero también podría contraerse por alguna infección de hongo o parásito. De igual manera, se podría contraer por reacciones químicas, alergias a medicamentos, algunos tipos de cáncer también desarrollan meningitis en los pacientes, y enfermedades inflamatorias. Los síntomas que se pueden presentar son varios, como la fiebre alta, rigidez en el cuello, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, dificultad para concentrarse, convulsiones, somnolencia, sensibilidad a la luz, falta de apetito o sed y erupciones cutáneas en algunos casos. Pero además de todo esto, también se podrían presentar dificultades para poder detectar o percibir correctamente los sonidos, y esto, ¿verdad?, mayormente se da en los niños. Los posibles tratamientos para este trastorno lo son el uso de medicamentos como antivirales, antibióticos y corticoides. También el uso de audífonos, y en caso de ser tipo severo, se recomienda el uso de implantes cocleares. Recordemos que ambos dispositivos pues conllevan un proceso de adaptación dirigido por un equipo de especialistas, como lo son el audiólogo, el patólogo del habla y algún médico especialista en pérdida auditiva.